Hola, muy buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase. Tuvimos hoy un ligero cambio de horario. Espero los demás compañeritos se puedan ir integrando en estos minutitos. Em, Les comento rapidísimo. La actividad de clases de la clase pasada la recibí de José Daniel, de Edgar, de Claudio, de Lupita, de Oscar, de Rafael, de Ricardo, de Josmar, de Fabiola y de José Armando. ¿Ok? Asimismo, comento que la tarea recibida en plataforma tengo de Edgar, de Claudio, de Lupita, de Oscar, de Rafael, de Ricardo, de Josmar, de Fabiola y de José Armando. ¿Ok? Si alguien más me la mandó y no lo registré porque se me pasó, favor de avisarme. Maestra, disculpe, el compañero Rafael mandó un mensaje en el grupo que no puede ingresar. Rafael. Ya, maestra, ya logré ingresar, gracias. Ah, sí, 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 es que estaba en la sala, le puse a aceptar, pero yo creo que el internet estaba un poquito, pesadito, pero ya ingresó. Muchas gracias, Lupita, por avisarme. ¿Ok? Bueno, entonces si ya no tenemos otro tema aparte de eso, pues vamos a empezar con la clase que estábamos cerrando el tema pasado. Terminamos el tema 6, vienen exposiciones. Bueno, si es que tenemos a alguien que vaya a exponer, y de ahí terminamos con el tema que nos, 7 que nos hace falta. ¿Ok? Nos quedamos prácticamente en lo que eran los medios de defensa del contribuyente. Empezamos a hablar terminamos hablando, bueno, terminamos la clase pasada hablando de los cambios, ¿no? De cómo se estaba comportando la, este, la, la ley, el fisco, con tal de que, pues los contribuyentes pues cumplan con sus obligaciones de manera correcta, ¿no? Habíamos dicho que ahorita lo que están haciendo mucho es la restricción de sellos digitales. Los sellos digitales es un sello muy parecido, o bueno, que se desglosa de la firma electrónica, con la cual pues podemos emitir facturas, ¿no? Entonces, con el hecho de empezar a revisar las facturas que compran facturas o las que las emiten, y cuando ya encontraban inconsistencias, lo que hacían era cancelar los sellos. ¿Para qué? Pues para evitar que siguieran facturando. Igual de la misma forma, las empresas que no habían cumplido, no han cumplido con sus obligaciones o que tienen ahí algún tema pendiente con la autoridad, lo que hacía era lo mismo, cancelar sus sellos digitales. ¿Para qué? Para que con esto no pudieran facturar y por lo mismo, pues poder bloquear sus ingresos y que el mismo contribuyente sea el que se acerque a la autoridad para ver en qué situación está y cómo puede solventar la situación y que ya puedan seguir trabajando, ¿no? Hablábamos también de la fiscalización en tiempo real. Prácticamente aquí nos estamos ayudando de la factura electrónica del CFDI. Antes eran pues unos archivos PDF como tal, y ahorita pues se está viendo la idea, la implementación de los XML, que son archivos que ya no se pueden modificar. El PDF, pues a lo mejor editan, ¿no? El papel como tal, pero este archivo ya no se puede modificar y por lo cual pues es mucho más fácil que Hacienda, que Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues pueda cruzar información y sepa mucha información de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta, ¿ok? También hablaba de la reforma al artículo 27 en el Código Fiscal de la Federación, en donde habla prácticamente de que se le va a negar la inscripción al RFC si los socios o representantes están vinculados con la emisión de comprobantes falsos, ya sea los que la emiten o los que compran estos comprobantes. Comúnmente se conocen EFOS y como EDOS, ¿no? También hablábamos del cambio del IEPS, que se crea, se crea un impuesto que va a gravar al 8% en los videojuegos que contengan contenido violento, o para adultos. También se incrementó el porcentaje al tabaco. Y luego también pues habla de que otra modificación fue que tienen la obligación en el CFDI, pues con nuevas reglas obligatorias para asegurar que los comprobantes amparen operaciones reales
con un enfoque estricto en la documentación digital. ¿Ok? Entonces ya con esta factura, con este famoso CFDI, nosotros, o bueno, la autoridad ya va a saber si es un ingreso que ya el mismo contribuyente ya cobró, cómo lo cobró y también de la misma forma si ya lo gastó o no lo gastó. Eh, También se implementó hace años la carta aporte, que también habla del traslado de mercancía y rastrea esta mercancía de dónde viene y a dónde va. Normalmente se dio por la seguridad para evitar que los trailers de mercancía fueran pues robados y que esta mercancía se pudiera mover libremente en carreteras nacionales más que nada. ¿Ok? Bueno, esas son las modificaciones que se dieron en estas reformas. Ok, tengo a alguien que entró a la sala. ¿Cuál es tu nombre? Porque no aparece no apareces por tu nombre para que te ponga asistencia. Hola, ¿me escucha? Sí, Hola, profesora. Soy Ricardo. Lo que pasa es que tuve inconvenientes con el internet y me tuve que conectar desde mi teléfono. perfecto, Ricardo. Bien, 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 bien. Bueno, pues ya aprovecho para pasar lista. Bienvenido, Ricardo. José Daniel, Nadia, María Candelaria, Edgar, Claudio, Lupita, Presente, profa. Teresa, bienvenida. Teresa, Oscar, Presente, maestra. bienvenido. Rafael, Presente, maestra. bienvenido. Josmar, bienvenido, Josmar. Fabiola y José Armando. Profa, mi hermana apenas entró ahorita. ¿Quién Es es? que se le fue José Armando. José Armando. Ah, ok. Es que se le fue el internet. Ay, sí, me imagino que va a estar muy feo por el clima. Bueno. Ya le pusimos asistencia, esperamos se pueda conectar porque no ha expuesto y si no, no va a tener calificación aprobatoria. ¿Ok? Bueno, entonces seguíamos con el tema. Entonces vamos a ver, estas son lo que ha hecho la autoridad para apretar un poquito al contribuyente y se pueda recaudar más o se pueda eficientar la forma de cómo bloquearlos y que el mismo contribuyente sea el que se acerque para ponerse a disposición de la autoridad y se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros como contribuyentes estamos haciendo las cosas bien y por alguna situación el fisco tiene una idea errónea o presupone algo que no es correcto? O en ejemplo, cuando nosotros presentamos las declaraciones, las que hablábamos con el compañero que trabaja, perdón, en la Guardia Nacional, que de repente se hacen estas declaraciones pues para la devolución de impuestos. En estas declaraciones hay que entender que nos va a devolver el fisco un impuesto que ya nos retuvo de forma incorrecta. Si nosotros nunca hemos pagado impuestos, pues nunca vamos a tener una devolución, ¿ok? Entonces, nosotros como personas físicas tenemos derecho a deducir gastos personales en nuestro sueldo por parte de nuestro patrón o por nuestros servicios profesionales, pues pagamos cierto impuesto de manera mensual, ¿no? Pero si nosotros metemos deducciones personales, pues es de suponerse que al final del ejercicio nosotros tengamos un saldo a favor, ¿no? Esta información ya está precargada casi al 100% en el aplicativo del SAT. Nada más hay que revisar que no se dupliquen y que todo lo que esté cargado sea de forma correcta, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo hago mi corte y todos los ingresos son correctos y todos los gastos que tiene la autoridad, precargados como deducciones personales son las que en realidad están bien? Y se supone que, supongamos, ¿no? En este caso, en el mío.
que tengo una deducción en abril de 7,000 pesos. Pero ahorita la autoridad desde el año pasado y hace 2 años se ha puesto un poquito más celosa y ha estado pues evitando estas devoluciones. Ya hay veces que tienes toda la información, tienes todos los comprobantes en regla, en ley, estás cumpliendo con todo, pero omite, omite regresarte tus deducciones, tu devolución de impuestos. En este caso, pues no es que no es que nos pongamos a pelear con la plataforma del SAT o que podamos hacer algún tipo de queja directamente en las oficinas del SAT. ¿Por qué? Porque te van a decir que pues es un sistema, que hay que esperar, que hay ciertos días para que nos hagan la devolución inmediata, etcétera. Pero ha pasado con clientes que ya tienen 3, 4 meses y nunca les cayó su devolución y les piden una serie de requisitos que que se solventan, que se emiten a la autoridad y aún así siguen sin dar respuesta favorable. Esta es una injusticia porque si al final de cuentas me estás diciendo cómo debo de hacer las cosas y las hago bien, ¿por qué me vas a negar algo que por ley como derecho me corresponde? Ahora, supongamos que yo estoy facturando bien todo y de repente la autoridad presupone que estoy omitiendo ingresos. ¿En base a qué? No sé, en base a lo mejor a mis gastos, pero no ha visto que tengo créditos con instituciones bancarias o con alguna caja de ahorro y ellos presuponen que yo estoy omitiendo ingresos. Y yo ya les subí toda la información y todo y no me hacen caso y dicen que estoy omitiendo ingresos y que debo de pagar impuestos sobre los mismos. O por ejemplo, ahorita en febrero, marzo y abril, que son las declaraciones, las plataformas del SAT colapsan completamente y no nos dejan ni facturar ni presentar declaraciones porque es un caos completamente la página de internet, ¿no? Si yo no puedo cumplir con mi responsabilidad porque la plataforma no está, ¿por qué voy a aceptar una multa de la misma autoridad en la que me dice que no cumplí con una obligación? Entonces, si hablamos de la devolución, hablamos de que ya me están acusando que omito ingresos, que me están culpando de que no presenté una declaración cuando la misma autoridad es la que me está imposibilitando hacerlo, yo ya puedo decir que me puedo quejar con alguien. Hay un organismo que se llama el Tribunal Fiscal de la Federación. Antes se llamaba Tribunal Federal de Justicia. Este, Perdón, antes se llamaba Tribunal Fiscal de la Federación, ahorita se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este es un órgano jurisdiccional mexicano independiente que no tiene nada que ver con el gobierno, que es especializado en deshacer, disolver controversias, es decir, problemitas entre la administración pública, que en este caso sería Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contra lo que son los particulares, en este caso todos los contribuyentes, ¿no? Entonces, este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, su función principal es impartir justicia, tanto administrativa y fiscal, garantizando pues la legalidad de los actos de la autoridad, ¿ok? Va a decir, sí, el contribuyente tiene obligaciones, pero tú como autoridad no puedes abusar o no puedes quitarle los derechos, ¿ok? También ve lo que son las pensiones, tanto militares como de los civiles, ve lo que es comercio exterior y las faltas administrativas graves. Este Tribunal Fiscal de la Federación se estructura de una sala superior, de 53 salas regionales distribuidas en 29 regiones y una sala de gobierno y administración. La sala superior, que es la máxima, el órgano máximo jurisdiccional del tribunal, está formado por magistrados que resuelven asuntos de mayor relevancia y sientan jurisprudencia. Las 53 regiones distribuidas en las 53 salas regionales distribuidas en las 29 regiones son la primera instancia en el juicio contencioso administrativo. El juicio contencioso administrativo es prácticamente donde se requiere anular todo lo que ya haya dictado, pues en este caso la autoridad fiscal, que es SAT, IMSS, Infonavit. ¿Ok? Y entonces estas salas, pues lo que quieren hacer es anular estos juicios y prácticamente están para resolver controversias entre los contribuyentes y las autoridades.
Y tenemos la Junta de Gobierno de Administración. Este es un órgano interno responsable de la administración, vigilancia y disciplina y la carrera jurisdiccional, asegurando el funcionamiento tribunal. También, aparte de esta sala superior, las salas regionales y la Junta de Gobierno y Administración, tenemos salas especializadas y estas prácticamente existen en materia de propiedad intelectual, ambiental, de comercio exterior o en los juicios en línea, lo que esto pues permite una mayor especialización en temas más complejos, ¿no? También tenemos una Secretaría General de Acuerdos que es encargada de gestionar los trámites, registros y certificaciones de las salas. Y también tenemos actuarios oficiales jurisdiccionales, que es el personal de apoyo que va a notificar las sentencias y auxilia en la gestión de los expedientes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la competencia de estas salas? Pues la sala superior, la máxima, va a resolver recursos de apelación contra sentencias de salas regionales, resuelve recursos de reclamación sobre sentencias definitivas y quejas, establece y modifica y suspende jurisprudencia y conoce conflictos de competencias entre salas. ¿Ok? Entonces, veamos como que es la sala mamá y las salas regionales son las salas hijas, ¿no? Las salas hijos, ¿no? Entonces, cuando nosotros como contribuyentes primero vamos con las salas que son como los hijos y no y seguimos con una negativa que no nos hacen justicia, nosotros podemos recurrir a la sala superior, la sala mamá, la que prácticamente puede revocar las sentencias de las salas regionales o puede prácticamente resolver los recursos de apelación, ¿no? Si ellos no te hicieron caso, ven conmigo y yo lo voy a checar de una forma más amplia, y porque yo tengo poder sobre las salas regionales, ¿no? También habla que va a resolver recursos de reclamación de sentencias definitivas y quejas. Ok, entonces si algo ya está como definitivo que lo tienes que pagar y es inconstitucional, es incorrecto y está violentando tus derechos, la sala superior tiene toda la responsabilidad o el poder de, de de resolver, ¿no? Estas sentencias definitivas y quejas. Nos dice que también que establece, modifica y suspende jurisprudencia. Ellos son los encargados de decir si aplica o no aplica. Y las salas regionales, que son la primera instancia, con las primeras que vamos, las salas como hijas, son las que prácticamente hablan de materia fiscal y administrativa. Aquí podemos impugnar resoluciones definitivas con las autoridades federales, incluyendo actos administrativos, multas, determinación de créditos fiscales y pensiones, ¿ok? Por ejemplo, si a mí me hacen un acto administrativo en el cual me están solicitando información y me están generando pues prácticamente multas, recargos y actualizaciones, yo puedo ir directamente a las salas regionales que son la primera instancia para que se impugnen. También dicen que estas salas regionales pues son las responsables administrativas y sancionan a los servidores públicos que están haciendo mal su trabajo, que están vulnerando el derecho de los contribuyentes. En el comercio exterior, estas salas son las que resuelven las controversias sobre importación y exportación. Y en los contratos, pues ven lo que es la interpretación y cumplimiento de los contratos administrativos federales. De ahí teníamos su actividad que fue la que me contestaron y de ahí venían lo que eran los medios de defensa, que es su actividad, su tarea de tres, la última, y con la que van a exponer, ¿ok? Tenemos en sala, am, Claudio, buenas noches, Claudio. Tú faltas de exponer, eres el primero en exponer. ¿Gustas te, mm, que presente tu presentación? ¿Valga la redundancia? ¿O la presentas tú? Bueno, buenas noches, profesor. Buenas noches. Si me daría unos minutos, es que me agarró todavía bueno, me agarró en el transcurso del regreso del trabajo a la casa. Ok, Sí, me, si no nos da tiempo de exponer, ya nos quedaríamos sin exposición porque es la última clase, ¿ok? Y bueno, entonces, Teresa, ¿quién más cumplió con la tarea? Edgar, ¿se encuentra Edgar en la sala? No, debe estar. Falto yo también, profesora. Mm, Ricardo. Ricardo, perfecto. Sí, 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 me falta Claudio, me falta Edgar, me falta Ricardo.
Fabiola y José Armando. Ok, Ricardo, ¿gustas exponer ya? ¿Quieres que comparta tu material o lo compartes tú? Si me podría ayudar a compartirlo, es que estoy desde el teléfono. Sí, sí, claro. Gracias. ¿Me comentan si ya se ve, por favor? Sí, maestra. Ya se Perfecto. ve. ¿Te escuchamos, Ricardo? Claro, pues buenas tardes, hola compañeros. Bueno, en este caso me tocó lo que es todo lo que el contribuyente debe de saber y bueno, lo hice como en cuadro sinóptico para ir como que tomando lo más importante. ¿Me podría ayudar Perfecto. con con Sí, la siguiente claro. imagen? Ujú. En este caso son los recursos administrativos, pues se dividen en cuatro, recursos de revocación, recursos de conformidad, lo que es la ley de seguro social, recursos de inconformidad, ley de Infonavit y recursos de revocación, ley comercio exterior. En este caso, lo que es el recurso de revocación, pues tiene el propósito de que la autoridad fiscal revise, en este caso, la propia actualización para determinar si estuvo conforme a lo que es el derecho. También en lo que es el plazo para interponer el recurso de revocación, en este caso dentro de los 30 días siguientes, y lo que es la administración local, jurídica o la administración general, en este caso, es que se ve chiquito, son en este caso los grandes contribuyentes. Recursos de inconformidad del Seguro Social es el medio de la defensa de revisión, en este caso jerárquica, mediante el cual se pueden defender los trabajadores o los patrones. El plazo para interponer el recurso, en este caso de inconformidad, es de 15 días siguientes y pues resuelve principalmente el Consejo de Consultivo o Delegacional. Recurso de conformidad de la ley de Infonavit es el medio de la defensa de revisión jerárquica también, mediante el cual se pueden defender los trabajadores o los patrones. Igual también le da 15 días siguientes para poner en este caso, el plazo. Y la autoridad competente es la de, en este caso, el mismo Infonavit. El recurso de la ley de revocación tiene el propósito de que la autoridad fiscal, en este caso fiscal, revise la actualización para determinar si estuvo conforme al derecho. Aquí cambia, ya le da un margen de 30 días y en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público resuelven el recurso. En los demás casos resuelve la Secretaría de Economía. ¿Me podría ayudar con la siguiente imagen? Recursos jurisdiccionales, en este caso, pues es lo que es el juicio contencioso administrativo federal. Juicio es lo que se le conoce como juicio de nulidad. Es un medio jurisdiccional mediante el cual el contribuyente no satisfecho por la resolución de algún recurso administrativo puede demandar la nulidad del acto. En este caso, decreto acuerdo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se tramita en la vía ordinaria y es dentro de los 45 días siguientes y la autoridad competente es el Tribunal Federal de la Justicia Fiscal y Administrativa. En este caso, el juicio de amparo es el medio jurisdiccional de control constitucional por el cual una persona acude ante un órgano judicial para reclamar un acto de un órgano del Estado o una ley. En este caso es dentro de los 15 días y es resuelto por los tribunales, eh, colegios o circuito en la materia de, en este caso, administrativa.
¿Me ayuda con la siguiente imagen? Y los recursos no jurisdiccionales, en este caso es la PRODECON, conoce de, conoce de cualquier acto en materia tributaria emitido por autoridades fiscales federales, incluyendo a los organismos fiscales autónomos como el IMSS o el Infonavit. En este caso, pues las quejas o las reclamaciones es con PRODECON. Conoce e investiga las quejas que se presentan contra los actos de las autoridades fiscales federales que los contribuyentes estiman violan o en este caso que violen sus derechos. Otros servicios de PRODECON es la asesoría en el primer nivel de atención a los contribuyentes, donde estos plantean ante la Procuraduría su problemática derivada de algún acto o autoridad fiscal. También la representación legal. Con este servicio, PRODECON se constituye en abogado defensor de los contribuyentes antes de las autoridades fiscales y tribunales federales. Acuerdos conclusivos de PRODECON es que interviene como mediadora entre las autoridades fiscal y el contribuyente para solucionar los problemas derivados de la calificación del hecho o de las omisiones, en este caso de los procedimientos de comprobación fiscal. Bueno, traté de hacerlo un poquito más resumido, porque sí era un montón. Me ayuda con la otra. Y en este caso era lo de las preguntas que nos había hecho. Eh, bueno, en este caso la pregunta decía, define impuesto. Yo entendí por impuesto, pues que son obligaciones exigidas por la ley. ¿Qué son los impuestos federales revisados? Pues en este caso, ¿quiénes son? Pues es el SAT y el IVA. Y el IVA. ¿Cuál es el impuesto directo? Pues la posesión de bienes. ¿Cuáles son los impuestos indirectos? Son los servicios o transacciones. Las cuatro tasas del IVA, en este caso era bienes y servicios del 16%, eh, tasa del 8% y el 16% en la ropa y los servicios. Ejemplo de productos que graban, en este caso puse las bebidas alcohólicas y los que son 0%, los que son las de primera necesidad, que son los medios de defensa con el contribuyente, son las herramientas legales. Ok, muchas gracias, Ricardo. Sí. Ok, tenemos pendiente todavía Edgar, Fabiola y José Armando. José Armando, ¿estás por ahí? Maestro, Ok, ¿gustas compartir tu presentación? ¿la puede compartir usted, maestro? Claro. Profesora, igual ya llegué, por si gusta después de con mi compañero puedo seguir yo. Bueno, buenas noches. Aquí está mi presentación. Está el logo de la escuela, mi nombre, el nombre de la escuela. Aquí está. ¿Qué son los medios de defensa del contribuyente? Introducción. Los medios de defensa del contribuyente en México son recursos legales para impugnar actos de autoridad. El SAT, el INS, Infonavit, que vulneran los derechos, incluyendo recursos de innovación, juicio de nulidad, juicio de amparo y asesoría de PRODECON. Estos mecanismos permiten corregir errores, detener abusos o defenderse ante discriminaciones fiscales injustas. La siguiente, maestra. En punto número 2. La defensa administrativa del contribuyente. Recursos administrativos.
La defensa administrativa de los contribuyentes se realiza a través de recursos administrativos. Es decir, los contribuyentes pueden impugnir a los actos y soluciones de autoridades fiscales que vulneren sus derechos ante la propia autoridad fiscal. Los principales recursos administrativos a favor de los contribuyentes y lo que enseguida abundaremos son recursos de revocación, recursos de inconformidad ante el INSS, ante Infonavit, y curso de revocación contemplado en la Ley de Comercio Exterior. Principales medios de defensa del contribuyente. Recurso de revocación. Código Fiscal de la Federación. En el curso de revocación no existe un órgano independiente que dirima la controversia ante la autoridad fiscal y el contribuyente, sino que la propia autoridad fiscal la que resuelve el recurso. En concepto, el curso de revocación contemplado en el Código Fiscal de la Federación, CFF, es un medio de control interno de la legalidad que tiene el propósito que la autoridad fiscal revise su propia actuación para determinar si estuvo conforme al derecho, para luego revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada, según el caso. Procedencia. El recurso de revocación procede contra resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que determinen contribuciones, accesorios y aprovechamiento, nieguen la devolución de cantidades que proceda conforme a la ley, dicten actividades aduaneras con causa agravio a particular en la materia fiscal, salva análisis que refieren a los artículos 33, procedimientos de aclaración administrativo, 36, resoluciones favorables o particulares, y 74, solicitud de condonación de multas del Código Fiscal de la Federación. La siguiente, Segundo, recurso de incomunidad, la ley de seguro social. Concepto. El recurso de inconformidad regulado por la ley de seguro social es un medio de defensa, de división jerárquica, mediante el cual se puede defender a los trabajadores o patrones por actos definitivos emitidos por el Instituto Mexicano de Seguro Social, INSS, cosas que no estén de acuerdo. Procedencia. El recurso de conformidad procede a contra actos de resolución definitivas de INSS que lesionen de los derechos como contribuyentes de los patrones, asegurados o beneficiados, trabajadores y sus dependientes, tales como resoluciones que determinen cuotas obrero o patronales omitidos, resolución que niega la devolución de cantidades que proceden conforme a la ley, resolución que establezca diferencias en la liquidación de cuotas obrero patronales, resolución que determinen créditos fiscales. La siguiente, recurso de inconformidad, ley de Infonavit. En el recurso de inconformidad regulado por la ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un medio de defensa, de división jerárquica mediante el cual puede defender los trabajadores o patrones por un acto del instituto que lesione o viole sus derechos. Procedencia. En el caso de desacuerdo de las empresas y los trabajadores a sus beneficiarios sobre la inscripción ante el Instituto de Derechos a los Créditos, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como cualquier acto del Instituto de lesión de derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones. Autoridad competente. La autoridad competente es la Comisión de Inconformidad de Infonavit. Siguiente, maestro. El punto número 3. Defensa jurisdiccional del contribuyente. Los medios jurisdiccionales de defensa son mecanismos en donde un tercero imparcial que ejerce la función jurisdiccional dirime las controversias entre la autoridad fiscal
en el contribuyente. Es decir, ya no es la propia autoridad fiscal que debe, sino un tercero, tribunal que ejerce la función jurisdiccional. La función jurisdiccional se entiende como la función del poder público que decide sobre cuestiones jurídicas controvertidas mediante el posicionamiento de un tercero con fuerza de verdad definitiva. Los medios jurisdiccionales en el ámbito fiscal son juicio contencioso administrativo federal, juicio de nulidad. La siguiente, maestro. Juicio de contencioso administrativo federal, juicio de nulidad. Concepto. El juicio contencioso administrativo es un medio jurisdiccionalmente el cual el contribuyente no satisfecho por la resolución de algún recurso administrativo o por verse afectado por actos de autoridad, decretos y acuerdos de un carácter general, diversos reglamentos, procede demandar la nulidad del acto, decreto o acuerdo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El siguiente, maestro. Juicio de amparo. Concepto. El juicio de amparo es un medio judicial de control constitucional por el que una persona acude ante un órgano judicial para reclamar un acto de un órgano del Estado o una ley, cuando siente que vulnera los derechos fundamentales, en este caso como contribuyente. De la siguiente, maestro. Quejas o reclamaciones. Esta faceta de la Procuraduría le permite elegirse en un ombudsman del contribuyente. A través de esta facultad, PRODECON conoce e investiga las quejas que se presentan contra los actos de las autoridades fiscales federales, que los contribuyentes estiman violan sus derechos. Este procedimiento puede concluir con la emisión de recomendaciones públicas a autoridades fiscales, en cuyo caso se proponen las medidas correctivas que se estimen necesarias para reparar los derechos afectados. Cualquier persona física o moral puede presentar la queja o reclamación, la cual es procedente contra cualquier acto emitido por autoridad fiscal y se inicia con la presentación de solicitud por escrito, aclarando que también puede emitirse quejas verbales o bien vía internet. La siguiente, más. Otros servicios de PRODECON. Además del procedimiento de quejas y reclamaciones, otro importante servicio ofrece la Procuraduría son asesoría, representación legal y defensa y acuerdos conclusivos. Asesoría. La asesoría es primer nivel de atención a los contribuyentes, donde estos plantean ante la Procuraduría su problemática derivada de algún auto de autoridad fiscal. Basta que el interesado huyo sido objeto de algún acto de autoridad fiscal que se sienta que lo afecte de alguna forma, o que no comprenda o sepa cómo activar para solicitar el servicio de presentación de legal y defensa. Con este servicio, PRODECON se constituye en abogado defensor de los contribuyentes ante autoridades fiscales o tribunales. El servicio ofrece a cualquier persona física o moral que se ve afectada por algún crédito determinado por las autoridades fiscales federales, siempre y cuando no excedan de 30 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año, sin tomar en cuenta actualizaciones de cargos o multas, cantidad que asciende a 767.595 para 2015. Bueno, aquí está la actividad que nos dijo la maestra. La primera pregunta es, define impuesto. Son pasos obligatorios de dinero que los individuos y las empresas realizan en el Estado. ¿Qué impuestos federales revisamos? Son contribuciones obligatorias que personas físicas y empresas pagan al gobierno nacional para financiar el gasto público. ¿Qué es el impuesto indirecto?
son aquellos que se aplican directamente sobre la renta. ¿Cuáles son impuestos indirectos? Son aquellos que graban el consumo de bienes y servicios. Menciona las cuatro tasas de IVA. Tasa de 0%, tasa general de 16%, exentos de IVA, tasa reducida de 8%. Ejemplos de productos que graban la IPES, tabacos Yes. grabados, pues, una disculpa, profe. Tabacos grabados, combustible, bebidas azucaradas. Que son medio de defensa del contribuyente, herramientas legales, mecanismos jurídicos. Ya sería todo, profe. Perfecto, muchas gracias. Y vamos con la última. Profesora, ¿quiere que exponga? Ya Sí, llegué. tú eres el Bueno, es que último. vale. Sí, sí, tú eres el último, porque ya nos vamos, porque si no, no nos va a dar tiempo a terminar con la clase. Ok. ¿Me puede ayudar a compartir, por Sí, favor? sí, claro, ahí está. ¿Ya se ve? Gracias. Listo. Buenas noches. Perfecto, te escuchamos. Lo que todo contribuyente debe de saber. ¿A qué se refiere la defensa administrativa del contribuyente? Los contribuyentes pueden impugnar los actos y resoluciones de las autoridades fiscales que vulneren sus derechos ante una propia autoridad fiscal. Me apoyo con los siguientes. Los principales recursos administrativos a favor de los contribuyentes. Los recursos de revocación. Recurso de inconformidad ante el IMSS y ante el Infonavit y el recurso de revocación contemplado en la Ley de Comercio Exterior. ¿Qué son? El recurso de revocación contemplado en el Código Fiscal de la Federación, CFF, es un medio de control interno de legalidad que tiene el propósito de la autoridad fiscal revise su propia actuación para determinar si estuvo conforme al derecho para luego revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada, según sea el caso. ¿Me apoya con la siguiente? Ay, perdón. Plazo y autoridad para interponer el recurso. El plazo para interponer el recurso de revocación es dentro de los 30 días siguientes a aquel que haya surtido efectos a la notificación de la resolución definitiva, dictada por una autoridad fiscal. Presentación que a partir del 2016 tendrá que realizarse a través de Internet, buzón tributario. Administración, local jurídica o la Administración General de Grandes Contribuyentes. Recurso de inconformidad, que sería la ley del Seguro Social. Medio de defensa de revisión jerárquica mediante el cual se puede defender a los trabajadores o patrones por actos definitivos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, con los que no estén de acuerdo. Resoluciones que determinen cuotas obrero-patronales omitidas. Resoluciones que nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. Resoluciones que establezcan diferencias en la liquidación de cuotas obrero-patronales. Resoluciones que determinen créditos fiscales. El plazo y autoridad para interponer el recurso. El plazo para interponer el recurso de inconformidad es dentro de los primeros 15 días siguientes a aquel que se haya surtido efecto la notificación del acto definitivo en la impugna, perdón. El recurso se presenta ante la sede delegacional o subdelegacional que corresponda a la autoridad emisora del acto. Resuelve el Consejo Consultivo Delegacional. El recurso de inconformidad, la ley de Infonavit, medio de defensa de revisión jerárquica mediante el cual se puede defender los trabajadores o patrones por un acto del instituto que lesione o viole sus derechos. El plazo y autoridad para interponer el recurso. El plazo para promover el recurso es de entre los primeros 15 días siguientes a aquel que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. La autoridad competente en la Comisión de Inconformidades del Infonavit.
El recurso de revocación de Ley de Comercio Exterior, medio de control interno de legalidad que tiene el propósito que la autoridad fiscal revise su actuación para determinar si estuvo conforme a derecho, para luego revocar, modificar o confirmar la resolución. ¿Me apoya con la siguiente, profesora? Plazo y autoridad para interponer el recurso. El plazo para interponer el recurso es de entre los primeros 30 días siguientes a aquel que haya surtido efectos a la notificación de la resolución definitiva, dictada por una autoridad fiscal. Sería la Secretaría de Hacienda, Crédito Público, Secretaría de Economía. La defensa jurisdiccional del contribuyente. Los medios jurisdiccionales de defensa son mecanismos en donde un tercero imparcial que ejerce la función jurisdiccional dirige las controversias entre la autoridad fiscal y el contribuyente. Es decir, ya no es la propia autoridad fiscal quien resuelve, sino un tercero, los tribunales que ejercen la función jurisdiccional. Juicio contencioso administrativo federal, juicio de nulidad, medio jurisdiccional mediante el cual el contribuyente no satisfecho por la resolución de algún recurso administrativo puede demandar la nulidad del acto, decreto o acuerdo ante el Tribunal Federal de la Justicia Fiscal y Administrativa. El plazo y autoridad para interponer el recurso. El plazo para promover el juicio de nulidad cuando se tramita en la vía ordinaria es dentro de 45 días siguientes a aquel que haya surtido efecto la notificación de la resolución impugnada. La autoridad competente es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Sala Superior y las salas regionales. Juicio de amparo. El juicio de amparo es medio jurisdiccional de control constitucional por el cual una persona acude ante un órgano judicial para reclamar un acto de órgano del Estado o de una ley, cuando siente que vulneran a sus derechos fundamentales. Existen dos tipos de amparos, que sería el directo y el indirecto. Plazo y autoridad para interponer el recurso. El plazo para promover el juicio de amparo es dentro de los 15 días siguientes a aquel que surta efecto la notificación del acto o de la resolución que se reclame. Cuando se reclama una regla general autoaplicativa, cuando las obligaciones que impone la regla surgen de forma automática con una sola entrada en vigor, perdón. El plazo es de 30 días. El amparo directo es resuelto por los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa cuando el caso lo amerita. Resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El amparo indirecto es resuelto por los juzgados de distrito. La siguiente sería las preguntas de la clase. Este, permítame porque solo puse las respuestas. Mm, La primera es define impuesto. ok, perdón, ¿eh? Son contribuciones obligatorias exigidas por la ley. ¿Qué impuestos federales revisamos? El SAT y el IVA. ¿Cuál es el impuesto? ¿Cuál es el impuesto? ¿Cuál es el impuesto? ¿Cuál impuesto fue directo? ¿Cuál, perdón? De los impuestos que vimos, ¿cuál fue el directo? El directo, el Ujú. IVA. Los indirectos. ¿Perdón? A Los ver, indirectos. el SAT, sí, Menciona las 4 tasas de IVA. sería el general, que sería el 21%, el reducido, que sería el 10%, el superreducido, 4%, y el exento del 0%. Ok. Ejemplos de productos que graban IEPS. El alcohol, bueno, después el alcohol, tabaco, frituras y gasolina. ¿Qué son ¿No? los medios de defensa del contribuyente? ¿Cómo? ¿Qué son los medios de defensa del contribuyente? Son, son instrumentos legales para impugnar actos, perdón. Perfecto.
Muchas gracias. No, de qué buenas noches. Retomando las preguntas que siguen andamos medios perdidos. Sí, Em, pero este, Impuesto, pues es la contribución que estamos obligados nosotros como mexicanos dentro de la República a pagar al fisco para mejoras y demás gastos. ¿Qué impuestos federales revisamos? Revisamos tres: el IVA, el ISR y el IEPS. ¿Qué es el impuesto directo? El impuesto del directo es el que pagamos nosotros por generar riquezas o recibir un ingreso, que es el ISR. ¿Cuáles son los impuestos indirectos? Son los impuestos que le trasladamos al consumidor final. Es el IVA y el IEPS. Menciono las cuatro tasas del IVA. Estamos hablando del IVA al 16, del IVA al 8, que es franja fronteriza, al cero, que son los productos de la canasta básica, y exentos, que son prácticamente educación y salud. Ejemplos de productos que graban IEPS, aquí prácticamente tenemos muchos: gasolina, alimentos con alta densidad calórica, bebidas alco- alcohólicas, tabaco, videojuegos, hablamos incluso hasta los premios de los sorteos, de las loterías y demás. ¿Qué son los medios de defensa del contribuyente? Pues prácticamente es lo que vieron ustedes, con lo que el contribuyente en alguna situación de donde se sienta vulnerado o sienta que están haciendo mal uso de poder, puede defenderse ante las autoridades fiscales, que es el SAT, el IMSS y el Infonavit. El SAT no es un impuesto, el SAT es un organismo descentralizado de Hacienda y Crédito Público que va a ser el encargado de recaudar todos los impuestos, recaudarlos, fiscalizarlos. Es decir, el SAT puede ir a tu negocio y auditarte. Y a ellos son a los que les pagamos el impuesto y ellos los trasladan a secretaría. Es un órgano, no es un impuesto. ¿Ok? Bueno, retomamos la clase que vamos a empezar a ver los aspectos contables de los impuestos. Hemos hablado que nosotros como contribuyentes somos los obligados a autodeterminar nuestros impuestos. Es decir, nosotros tenemos la obligación, la carga de hacer todos nuestros papeles de trabajo y con esto pagar un impuesto sobre la utilidad, que es el ISR, o bien si los productos o servicios que ofrecemos o las actividades están grabadas con otros impuestos como el IVA o el IEPS, calcularlos y entregárselos a la autoridad. Pero para eso nosotros vamos a hacer valer de lo que es la contabilidad fiscal. Prácticamente vamos a estar llevando contabilidad en nuestra empresa, pero vamos a llevar esta rama que es la contabilidad basada en los criterios fiscales, es decir, basada en los criterios de la ley de cada país. En este caso, nosotros somos de México. Nosotros nos vamos a guiar primordialmente por el Código Fiscal de la Federación y las demás leyes de los impuestos, como ley del ISR, ley del IVA, ley del IEPS. También nosotros tenemos que reportar en esta contabilidad los impuestos sobre nóminas, sobre hospedaje y demás impuestos que se den de forma estatal. Entonces, prácticamente nosotros como contribuyentes estamos obligados a calcular estos impuestos y a pagarlos. Em, ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad fiscal? Calcular los impuestos de las personas físicas o morales, proporcionar la información financiera y contable a las instituciones públicas como bancos que nos pidan algún estado financiero o incluso al mismo fisco, hablándose de SAT, IMSS o Infonavit. Y también este otro objetivo de la contabilidad fiscal es ajustar los informes y documentos financieros para cumplir con la normativa fiscal, y de beneficio para nosotros como contribuyentes es pues realizar una planificación fiscal en donde los impuestos se reduzcan de manera legal y de manera que nosotros podamos incrementar nuestro patrimonio sin desembolsar tanto pago hacia el fisco. Claro, sin caer en romper la ley o estar fuera de la ley. ¿Cuáles son los requisitos fiscales de la contabilidad? En primer lugar, el Código Fiscal de la Federación es prácticamente el que va a regir todas las situaciones fiscales del país. Y en el artículo 28 viene prácticamente cómo cómo debe de ser esta contabilidad fiscal.
Y en el artículo 33 y 34 del reglamento indica cuáles son los requisitos para integrar la contabilidad y cómo se van a manejar los registros contables. En México, los trámites relacionados a lo que son los pagos de impuestos se llevan a través de lo que es el Servicio de Administración Pública, lo que es Servicio de Administración Tributaria, lo que es el SAT. Y este órgano es un órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y prácticamente tienen la labor de aplicar la legislación fiscal aduanera, mientras el SAT es el encargado de recaudar todo lo que son los impuestos. ¿Cuáles son los elementos de la contabilidad fiscal? En primer lugar, nos dice el Código Fiscal de la Federación en su artículo 38 que nosotros debemos integrar libros, sistemas y registros contables. Hace mucho tiempo, hablo de a lo mejor unos 15 años, toda la contabilidad se hacía en libros. No sé si en algún momento llevaron alguna materia de contabilidad y eran unas hojas verdes, el libro diario, el rayado, las cuentas TES, etcétera. Con el tiempo, todo esto fue pasando, migrando y empezaron a aparecer los software un poquito más robustos en donde hacías pues asientos y te dejaba contabilizar y era una máquina, son, pues sí, softwares que te quitaban el estar arrastrando el lápiz, pero que eran muy rudimentarios. Ahorita, prácticamente con el uso de la tecnología, tanto para el fisco como para nosotros en el ámbito contable como empresas, nosotros nos hacemos valer mucho de lo que son las facturas electrónicas y el famoso XML del CFDI, en donde si nosotros ya sabemos la naturaleza de los asientos contables, podemos redirigir para que se hagan los asientos de forma automática y prácticamente darles una reclasificación si es necesario. Ahorita, como les comento, ya hay software muy avanzados que jalan con el XML, jalan toda la información y te hacen el registro. Aquí la importancia es que nosotros como contadores debemos entender la naturaleza de las cuentas para poder decirle al sistema qué debe de hacer. Porque por más que esté el sistema de tecnología al 100, si nosotros no somos capaces de entender la naturaleza de las cuentas y la naturaleza de los asientos, pues el sistema no va a poder hacer nada, ¿ok? Entonces, antes eran libros, ahora son sistemas y registros contables. También nosotros estamos obligados a llevar papeles de trabajo, en donde se diga cómo se determinó, de acuerdo a nuestro sistema contable, el impuesto que nos salió a pagar. En esto, prácticamente estos papeles de trabajo se van a llenar, pues prácticamente de nuestra contabilidad de lo que es la balanza de comprobación. Este es un documento que sale de acuerdo a todos los movimientos que se hicieron dentro del mes. También estamos obligados a integrar esta documentación, en esta documentación los estados de cuentas, cuentas especiales, libros y registros sociales. Si la empresa lleva 10 cuentas bancarias, estos 10 estados de cuentas los tenemos que amarrar a la contabilidad, llevar el registro y todo eso, y todo debe de cuadrar. Desde nuestra balanza, los saldos en bancos con la realidad de cómo terminamos el periodo mensual de lo que es el banco. También estamos obligados a llevar un control de inventarios y métodos de evaluación. Es decir, tengo yo la obligación de decir con qué produje o si nada más voy a comercializar, con cuánto inicié y con cuánto terminé. ¿Esto para qué? Simplemente para que ellos vayan viendo que la determinación de autodeterminación de impuestos fue correcta. También discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos. En este caso, pues ya por la tecnología, ya todo nada es meramente de un software y normalmente pues se ve todo lo que son a lo mejor los XML almacenados en alguna base, algún dispositivo USB. Pero ya ahorita con toda la tecnología, pues ya todo está cargado, ¿no? También tenemos que contar con equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros. Por ejemplo, las cajas registradoras, no sé, a lo mejor si tenemos alguna tienda de abarrotes que todo va ligado al ticket, que todo esto cumpla con folios fiscales consecutivos y demás para evitar omitir ingresos. La documentación comprobatoria de los asientos respectivos. Si nosotros vamos a hacer asientos contables, tenemos que tener una documentación que nos ampare el por qué estamos cargando bancos, el por qué estamos disminuyendo cajas, el por qué estamos disminuyendo ventas, el por qué estamos aumentando gastos. Todo lo que nosotros vamos a registrar tiene que tener documentación comprobatoria.
Y también debemos de ya tener documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales que acrediten ingresos y deducciones y que obligan las otras leyes, ¿ok? Tratándose de lo que es gasolina, tenemos que tener programas informáticos que lleven los controles volumétricos este, de dichos líquidos. La documentación contable, según el Código Fiscal de la Federación en el artículo 33, es llevar registros y asientos contables, incluyendo catálogo de cuentas, así como las pólizas. Un catálogo de cuentas prácticamente es como un catálogo, así como los que nosotros comúnmente conocemos, que hay catálogos de zapatos, hay catálogo de ropa, hay catálogos de perfumes, de demás cosas y si nos damos cuenta pues, vienen como agrupados, ¿no? Ejemplo, si es catálogo de zapatos, viene pues de dama, de caballero, de niños, deportivos. Igual, si son de dama, vienen de piso, vienen de tacones, vienen zapatillas, vienen botas, viene todo separadito. Así es lo mismo en la contabilidad. Un catálogo de cuentas va a agrupar cuentas de activo, que es prácticamente todo con lo que cuenta la empresa positivo. Va a agrupar todas las cuentas de pasivo, que es prácticamente todas las cuentas que para mí generan una deuda, y las cuentas de capital, que es prácticamente con lo que yo empecé mi negocio y el resultado de todos los años que he trabajado. También dice que nosotros debemos de contar con la documentación de avisos, solicitudes de inscripción al RFC y la documentación de soporte. Si yo en algún momento quiero hacer un aumento de obligación, una disminución de obligación, quiero cambiar de domicilio, cualquier cambio que yo tenga ante el fisco, es mi obligación guardar estos avisos o las solicitudes en mi documentación para que en algún momento yo pueda mostrarla por si me la piden. Es mi obligación presentar declaraciones anuales informativas de pagos provisionales, mensuales, bimestrales, trimestrales o definitivos. Las declaraciones anuales normalmente se presentan, las personas morales, depende del qué título se encuentren, las presentan en marzo y en abril, perdón, en febrero y marzo. Y las declaraciones anuales de las personas físicas se presentan en abril. Las informativas como la DIOT, la informativa del IEPS y demás, se presentan de forma mensual o trimestral. Los pagos provisionales son de forma mensual. Y ahí en los pagos provisionales, pues estamos pagando o declarando lo que es los impuestos indirectos, lo que es el IVA y el IEPS. Y ya los bimestrales surgieron en algún momento cuando surgen otros tipos de regímenes. En su momento fue Recico, no, en su momento fue RIF, que presentaba su declaración bimestral. Trimestrales puede haber informativas, todo depende de tú como contribuyente qué obligaciones tiene. Pero existen anuales, mensuales, bimestrales, trimestrales, pueden ser provisionales, pueden ser definitivas o pueden ser informativas. ¿Ok? También aquí nos vuelve a decir que necesitamos los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y los retiros. Es decir, todo lo que entró, cuál es su soporte y cuál es su póliza. Y todas las salidas igual, por qué salieron, cuál es su póliza, si hay factura, dónde está. Y prácticamente también las acciones de cómo se conformó la persona moral, partes sociales y títulos de propiedad. ¿Cuáles son las multas por no tener cuáles son las causas del por qué me pueden multar por incumplimiento? En primer lugar, hay muchas empresas que no llevan su contabilidad. El no llevar contabilidad es una causa de multa. El llevar una contabilidad como Dios les enseñó y algo que viene no especificado en el Código Fiscal de la Federación, también procede en multa. El no llevar un libro o registro personal, también hay multa. No conservar esta información a disposición de las autoridades, también hay multa. La ley nos dice que nosotros tenemos la obligación de guardar la información de 5 años. Depende incluso hasta 10, pero tenemos la obligación si en algún momento nos requiere ahorita que estamos en el 2026 y nos piden información desde el del 2021, nosotros tenemos la obligación de guardarla. Así que si tienen empresas y quieren tirar su información, chequen que nada más sea el plazo mayor a 5 años, porque si no, se las pueden requerir. Otra razón de la cual los pueden multar es no asentar las operaciones efectuadas o registrarlas de forma incorrecta. Es decir, por ejemplo, en banco yo deposité 100,000 pesos y registrar que nada más entraron 50, esas son operaciones registradas de forma incorrecta.
También otra multa por incumplimiento se da al no demostrar la existencia de las operaciones amparadas por CFDI. Ejemplo, yo en mi contabilidad registro que gasté 100,000 pesos de nómina, pero pues no tengo ninguna factura que ampare que yo pagué nómina. Entonces yo ahí estoy defraudando al fisco porque estoy mintiendo sobre gastos que no son reales porque no se cuenta con comprobante. Nosotros como contadores tenemos un librito que es nuestra Biblia, que se llama las NIF, que son las normas de información financiera. Anteriormente, la contabilidad pues la llevábamos como cada quien pues entendía, ¿no? Entonces lo que pasa es que se hace como un grupito de contadores y dicen, tenemos que ponernos de forma uniforme para que toda la información, cualquier contador que la vea, la pueda pues leer y sepamos que andamos por el mismo camino. Entonces crean estas normas de información, bueno, ahorita se llaman así, anteriormente tenían otro nombre, ahorita se llaman normas de información financiera, en donde todos los contadores tenemos que leerlas y sobre esto saber qué asientos son los correctos o cómo se debe de qué cuentas se deben de afectar en cierto movimiento que ha tenido la empresa. Por ejemplo, la empresa pide un crédito. Nosotros en las NIF ya sabemos qué cuentas tenemos que afectar cuando lo pedimos, cuando nos los depositan y cuando lo regresamos. Ya no es como que voy a afectar ahorita esta y al rato voy a afectar la otra. No, ya tenemos prácticamente una guía de cómo vamos a empezar a llevar la contabilidad. Estas NIF se dividen en series y cada serie va a retomar un rubro en donde nos van a explicar cosa por cosa, ¿no? Aquí tenemos serie A, B, C, D y E. La serie, la serie A habla del marco conceptual. Aquí prácticamente se van a establecer los postulados básicos, la estructura de las NIF y aquí vamos a tocar los conceptos fundamentales que van a guiar las normas, las características que deben de tener los estados financieros, relevancia y confiabilidad. En la serie B van a aplicar las normas, son las normas aplicables a los estados financieros. Aquí nos van a decir cómo deben estructurarse estos estados financieros y qué información deben de contener. Prácticamente esta serie va a proporcionar las bases para presentar o hacer los estados financieros. Lo que les comentaba, los contadores son los únicos que tienen la autoridad para presentar estados financieros y firmarlos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos este libro que nos dice cómo se debe de hacer y por el cual nos debemos de guiar. En la serie C habla a las normas aplicables a conceptos específicos. Aquí prácticamente estamos hablando de cuentas por cobrar, inventarios, activos intangibles y cuál debe de ser su tratamiento para poder presentar un estado financiero. En la serie D nos habla de las normas sobre problemas de determinación de resultados. Aquí prácticamente hablan del estado de resultados, de lo que los problemas que normalmente le afectan, como lo es el arrendamiento y beneficios empleados. Prácticamente esta es una cuenta, es una serie para ofrecer resultados integrales. Y la serie E habla de normas para actividades especializadas, se aplica a sectores con condiciones contables únicas, abordando pues normas específicas para la industria que operan de manera diferente a las empresas tradicionales. Entonces nosotros como contadores tenemos las normas de información financiera por las cuales nosotros nos debemos de regir para que no cada contador esté haciendo o actuando a su libre conciencia, albedrío o conveniencia. Entonces, el fisco nos dice que nosotros debemos de estar regulados por lo que es el Código Fiscal de la Federación, pero también nos dice que nosotros debemos llevar nuestra contabilidad de acuerdo a las NIF. Entonces, nosotros tenemos que presentar estados financieros de acuerdo a las NIF y esos estados financieros son los que nos va a requerir la autoridad. ¿Qué es un estado financiero? Son escritos que van a transmitir cómo está en ese momento la empresa, las condiciones, las actividades financieras y prácticamente con esto se puede tomar decisiones, tanto desde los dueños, tanto de los inversores, tanto de empresas crediticias como los bancos y también lo que es el fisco para saber si a lo mejor vas a aplicar más pérdidas, a lo mejor tienes depreciaciones por aplicar, va a checar también qué impuesto pagaste y cuál tu utilidad. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado nosotros como contadores de saber
si estamos haciendo las cosas como nos los maneja la regla, lo que son las normas de información financiera, y si estamos respetando todo lo que nos dicta el Código Fiscal de la Federación sobre los requisitos para que se haga un comprobante deducible, para que un gasto sea deducible y prácticamente qué es lo que va a aumentar mis ingresos y qué no. ¿Ok? Nosotros tenemos cuatro estados financieros, normalmente manejamos en las empresas dos, y ya los que de repente quieren un poquito de más de información manejamos tres, que es el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Normalmente en las empresas utilizamos los primeros dos y en algunas empresas nos piden el tercero. ¿Ok? ¿Qué es el balance general? El balance general es el documento donde nosotros informamos la situación financiera de la empresa en el momento y prácticamente este balance se va a dar de la información de todos nuestros registros contables y aquí lo vamos a dividir en activo, pasivo y capital. Les comentaba que el activo son todos los beneficios que tiene la empresa, pasivo son todas las deudas que la empresa en algún momento tiene que erogar y el capital es el dinero con el que empezó la empresa y los resultados de cómo se ha venido comportando en años pasados. Generalmente se elabora una vez al año, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, pero en las empresas un poquito más grandes o que ocupan más información al día, pues te lo piden de forma mensual, ¿no? Aquí tengo un ejemplo en donde nos dice, ¿no? Aquí pueden ver, aquí arriba va el nombre de la empresa, seguido de qué tipo de estado financiero es, aquí es balance general, y aquí en el tercer renglón nos dice cuál es su periodo. Normalmente se hacen de forma anual, pero es de acuerdo a cómo te los pide la empresa. Y en el último renglón tendría que decir pesos mexicanos, ¿por qué? Porque este balance general, este estado financiero está expresado en moneda nacional, ¿no? Aquí nos puede decir cómo estoy cerrando mi ejercicio. El ejercicio yo lo cierro con 169,000 pesos en efectivo y tengo 157 en la caja de tienda y 11,000 en la caja de bodega. Aquí me está diciendo en bancos con cuánto estoy cerrando cada cuenta. Aquí pues podría ser una diferencia, ¿no? Podríamos ser Banorte uno, Banorte 2, Bancomer, Banorte, etcétera, los bancos que manejamos, ¿no? Aquí este balance general nos dice que aquí se cuentan con dos cuentas y pues nada más es un nombre para diferenciarlos. Y nos dice que al 31 de diciembre yo tengo 171,761,463,54 pesos. Entonces tengo 169,000 y 1,761,000 de dinero en efectivo y en bancos. Esto es un activo porque es dinero que yo tengo y en algún momento lo puedo gastar. Asimismo, mis clientes las ventas que yo hice a crédito y que no me han pagado. Porque son parte de mi activo, porque es un dinero que en algún momento voy a recuperar y lo puedo invertir, lo puedo gastar. Mis documentos por cobrar, igual es un documento que yo pagué y que en algún momento tengo que cobrarlo, ya sea en algún bien o en o igual en moneda, en peso mexicano. También tengo los deudores diversos, gente que me debe por cuestiones ajenas a lo mejor a mi actividad. Ejemplo, préstamos a trabajadores. Yo ya les presté y en algún momento me tienen que pagar. Le presté a un accionista que no es mi actividad prestar, pero yo en algún momento lo voy a recuperar. También tengo los impuestos a favor. Si en algún momento yo estoy pagando de forma equivocada o en algún momento no acredité suficiente IVA y el del siguiente mes ya lo pude recuperar, aquí se registra. Es una cuenta de activo porque es un dinero que yo tengo parado y que en algún momento lo voy a usar, ya sea que me hagan mi devolución o que yo lo aplique en un pago que me salga en un futuro. Es decir, en el siguiente mes me salen a pagar 50,000, ya no los voy a pagar. ¿Por qué? Porque aquí tengo 91,000 y entonces voy a descontar este saldo a favor y ya no voy a hacer la erogación en efectivo. Mis inventarios porque son material, material o algo que yo voy a vender, pero que aún está en estado de materia prima o de producto terminado, que no está hecho dinero, pero que lo puedo convertir en dinero. También los impuestos por acreditar, los anticipos de proveedores, los anticipos de impuestos, todo eso es parte de mi activo circulante. ¿Por qué? Porque es dinero
que aunque no esté 100% en dinero, a excepción de lo que es fondo fijo y caja, todo lo demás lo puedo convertir en dinero y me va a traer un beneficio. El activo circulante, aquí hablamos de propiedad, plantas y equipo. Aquí va todo lo que es el equipo de cómputo, equipo de oficina, equipo de transporte, maquinaria, todo eso va en activo no circulante. ¿Por qué? Porque es un activo que voy a tardar mucho más en volver en dinero que lo que está arriba. El activo circulante prácticamente es lo que prácticamente rápidamente lo voy a volver en dinero. Después tengo lo que es el pasivo, que son mis deudas. Igual primero son a corto plazo, a quien le debo a mis proveedores, a mis acreedores, qué documentos tengo por pagar, qué impuestos y derechos tengo que por pagar. Aquí entran las nóminas, contribuciones, anticipos de clientes. Y todo esto se va a sumar. Cuando es a corto plazo, pues prácticamente hablo de proveedores y acreedores que me ofrecen su servicio y en poco tiempo les tengo que pagar. Aquí supongamos que tenemos bueno, esta es la suma, 499,000 de todo lo que yo debo al 31 de diciembre. Y esta es la suma de todo lo que yo tengo para volver dinero, que son 6 millones. Entonces, aquí yo tengo que ver con cuánto empecé yo mi negocio. Aquí dicen que mi negocio yo lo empecé con 5,396,388,56 y aquí tengo el resultado del periodo de este ejercicio 2025. Entonces, aquí ya entra la regla que dice que el activo es igual a la suma del pasivo más el capital. La suma del capital es 6 millones más los 499. Aquí ya nos podemos dar cuenta que está completamente cuadrado el balance. Esta es una información que las empresas y el fisco debe de tener para saber qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Por ejemplo, esto, si yo lo voy a pagar, sé que aquí va a generar un impuesto que yo me voy a poder acreditar. Aquí, al saber este monto, ya ellos van a calcular un impuesto que en un futuro yo tendré que pagarles. Aquí, ellos van a saber en qué ejercicio yo compré este activo y en cuánto tiempo lo voy a depreciar. Y aquí en el resultado del periodo van a saber cuánto impuesto sobre la renta yo tengo que pagar durante este ejercicio. Asimismo, para otras entidades como un crédito bancario, me va a decir, su deuda es mínima, yo le puedo prestar mucho dinero. ¿Por qué? Porque tiene mucho en inventarios, tiene mucho en bancos, tiene mucho en caja y fácilmente tiene la solvencia para pagarme. Esa es la información que nosotros podemos ver, ¿no? Yo como dueño, ¿qué puedo decir? Tengo demasiado en inventario si no me conviene tener dinero parado. Ocupo moverlo. O tengo demasiado en bancos, necesito hacer una inversión, comprar algún instrumento para que este dinero no esté parado, porque es demasiado rubro. O sabes que tengo demasiado dinero, ¿en qué voy a invertir? ¿Compro maquinaria? ¿Compro equipo de transporte? ¿Cuáles son mis gastos? Etcétera. Esa información es la que nos da los estados financieros. También les comentaba que había otro estado financiero muy usado, que es el estado de resultados. Igual prácticamente se corta en un año. Normalmente en las empresas privadas lo piden en un periodo mensual. ¿Para qué? Para ir tomando decisiones de cómo cortamos el mes y cómo nos fue, ¿no? Aquí el estado de resultados, como su nombre nos dice, nos va a decir el resultado de la operación. ¿Ganamos o perdimos? Y aquí está el ejemplo de la misma empresa del estado de resultados al 31 de diciembre. Y aquí nos dice, vendimos 7,325,000. Tuve de descuentos y devoluciones 3,000, que está excelente, ni al 1% llegamos. El costo de ventas es lo que me costó tanto la materia prima como los productos comercializados venderlos, el 40%. Y aquí nos dicen que los gastos fueron del 48% entre productos y gastos financieros, que son prácticamente las comisiones bancarias y todo por utilizar una entidad financiera, y normalmente que son los tipos de cambio, nos dicen que nuestra utilidad fue del 11%. ¿Esto qué me quiere decir? Que si yo en algún momento quiero aumentar esta ganancia, tengo que pegarle a los gastos o tengo que pegarle a los costos. O bien mantener los mismos costos y gastos, pero aumentar mis ventas. Y sobre estos 832 es sobre lo que yo voy a pagar impuestos en el ejercicio. Si hablamos de una persona moral, estaríamos hablando del 30%.
de de este monto, más el coeficiente que vengan arrastrando del ejercicio pasado. Y ya, con esto entenderíamos que el fisco requiere la información contable para que ellos puedan revisar que todo lo que nosotros estamos determinando para pago de impuestos es correcto y que no les estamos robando. Y estos estados financieros van a resultar de todo lo que son las NIF, de nosotros cómo estamos, usando estas normas de información financiera y cómo estamos creando una contabilidad. De esto también nos dice que nosotros, si en algún momento estamos trabajando bien nuestra contabilidad, tenemos todos nuestros requisitos, también tenemos en algún punto el derecho de defendernos y de que no nos quieran cobrar o nos nieguen alguna devolución. Porque así como somos obligados a aportar para el gasto público, también ellos son obligados a no vulnerar nuestros derechos y a respetar nuestras posibles devoluciones, tanto como trabajadores o como personas, en la actividad empresarial. También hablaba ahí del IMSS, de que de repente no quieren vulnerar los derechos como trabajador y también como patrón. Entonces ahí nosotros también tenemos, pues, forma de cómo poder defendernos. Ok, chicos, pues bueno, ya con esto estaríamos terminando la clase. Ya ya con esto se cerraríamos y si no tienen alguna duda o comentario, pues ya nos podemos ir desconectando. Cerramos asistencias el día de hoy. Tuvimos 3 actividades de clase y tuvimos 3 materiales para exposición. Tuve exposición de Claudio, de Lupita, de Oscar, de Rafael, de Ricardo, de Josmar y de José Armando solamente. Recordemos que la exposición valía 3%, las tareas valían 3, las actividades valían 3 y la asistencia valía 1, si no mal recuerdo. Y ya, pues ya con eso ya estamos, para poder subir calificación, ya no tenemos actividad y no tuvimos ya preguntas en esta última clase por los tiempos, porque pensaba que iban a exponer a lo mejor otras 2 personas, pero pues si ya no tenemos más temas con esto, pues ya. Les agradezco muchísimo, espero ya haya quedado, algunos temas pues un poquito más entendibles que otros. De todas maneras, si tienen alguna duda, pues ya, nos mandamos mensajito. Vale, les agradezco mucho. Sí, maestra, gracias. Que estén muy bien, Hasta luego, cuídense. muchas gracias. Muchas Hasta gracias, luego, maestra, maestra, muchas gracias. igualmente. Que tenga buenas noches. Hasta mañana. Hasta luego, descansen. Igualmente, Muchas gracias gracias. por su tiempo. Hasta luego.